Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Sabina Malacón, COO de Unreasonable México, organización que codiseña iniciativas con corporativos y gobiernos para resolver los PPUs, o sea, pinches problemas urgentes de México, acelerando el proceso de los emprendedores sociales. Hablaremos con Sabina sobre el efecto multiplicador de la pasión, la normalización del emprendimiento social y cómo varía la esencia cultural del emprendedor en países similares. No importa qué te dediques, sigue innovando. ¿Estás cansado de la vida godínez? ¿Te gustaría ser dueño de tu propio tiempo? No hay nada como emprender. Presentamos el newsletter oficial de Entrepreneur, Free Godínez. El newsletter que inspira y da recursos para emprendedores y empresarios. Suscríbete y recibe todos los lunes un nuevo artículo o escríbenos para promocionar tu negocio en nuestro newsletter. Y conecta con miles de empresarios y emprendedores. Encuentra más información en entrepreneur.mx/frigodines o escríbenos a frigodines@entrepreneur.mx. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Sabina Malacón, COO de Unreasonable México. ¿Cómo estás, Sabi? Hello, hola Sebas, hola a todos, qué gusto estar por acá. Al contrario, encantados nosotros de tenerte por aquí. Oye, Sabi, pues primero que nada, ya tuvimos a Rulo en el episodio 200, pero para los que no hayan escuchado ese episodio o los que simplemente quieren escucharlo de tu voz, ¿nos puedes contar un poquito qué hacen en Unreasonable México? Claro que sí. Oye, tengo ahora la duda de qué número de episodios soy yo. Me lo tienes que contar Te también. lo contaré. Bueno, en Unreasonable México nos dedicamos a codiseñar iniciativas con corporativos, con fundaciones y con gobiernos para detonar iniciativas que le puedan dar la vuelta a los problemas sociales y ambientales que enfrentamos en el mundo y en la región. Desde hace 10 años, este año celebramos nuestro 10º aniversario, nos hemos asociado con algunas de las marcas más inspiradoras para poder diseñar programas para ayudar a emprendedores que ya están resolviendo los problemas sociales y ambientales a que puedan crecer el impacto de sus soluciones, ¿no? Y que lo que iban a conseguir en 10 años lo puedan conseguir en menos tiempo. Esto entendiendo que los problemas crecen a una velocidad pues que no podemos alcanzar y entonces las soluciones deberían de hacerlo a la misma velocidad. Perfecto. Oye, Sabi, cuéntanos tu origen secreto. ¿Cómo llegaste tú a Unreasonable? Mi origen secreto, pues soy culichi, esa parte me gusta mucho decirla, por dos razones. Uno, me siento muy orgullosa de ser sinaloense y segundo, porque mi acento me delata eventualmente. Entonces, soy culichi, nací allá y viví pues allá hasta como mis 17 años y después de eso pues me fui a estudiar la carrera, estuve trabajando en una organización como voluntaria que se llama IESEC, fui voluntaria 5 años y pude tener roles de liderazgo a nivel local, a nivel nacional e internacional. Y bueno, cuando estaba pensando en mis siguientes pasos, justo empezaba una organización que estaba haciendo cosas bien interesantes para mí, ¿no? Entonces yo escuché la primera vez y dije, oye, hay unas personas en Aguascalientes que llevan a una ex hacienda a emprendedores a que vivan ahí como un mes. Dije, esto suena a cierto programa de televisión que vimos muchos de gente viviendo en una misma casa un mes. Y aparte les llevan a mentores e inversionistas y expertos a que les ayuden a trabajar codo a codo con ellos, ¿no? Y se me hizo súper, súper interesante. Entonces, pues nada, los busqué y dio la casualidad de que estaban contratando y justo, pues ya llevo 8 años enganchada y siendo parte de la organización, he podido crecer junto con la empresa y es bien emocionante también ver cuánto han crecido los emprendimientos con los que hemos trabajado, ¿no? Perfecto. Justo antes de ir a la siguiente pregunta, comparto, porque ahorita que dijiste lo de cuando te enteraste que hacían en Unreasonable, Sí. me acuerdo mucho de cuando yo me enteré y fue justamente por ti, porque fui a un evento de esa asociación que tú dices, de ISEC, Ah, órale. y justo estábamos íbamos a hacer un evento en el mismo lugar donde fue esa gala, y de repente nada más una de las personas nos presenta, me dice, ella es de Unreasonable México, no sé cuánto, me das tu tarjeta, bla, bla, bla. Y yo, ok, y yo te tengo que ser bien honesto, ¿qué es esto? Ajá. O sea, y yo, Sí. cool, porque aparte
Creo que ya 5 minutos en el ecosistema emprendedor y esto lo he contado en otros episodios, pero cuando empezamos la empresa, para nuestro evento de lanzamiento votamos por un tema y yo perdí la votación y Ok. de que el tema iba a ser emprendimiento porque estaba de moda. Ajá. Y mi primera fue, pues, ¿quiénes son los emprendedores mexicanos exitosos, no? ¿O qué es el ecosistema emprendedor? No tenía idea. Luego me enamoré, pero Sí, ya sí, cuando sí. me lo enseñaron, pues me da el logo, veo un foquito ahí, inclinado con alitas, Ajá. lo googleo y me pasó un poquito lo mismo que tú dices. Yo, ¿qué es esto? Es increíble. ¿Por qué no, Sí, por qué no sabemos de esto? sí. Y luego, la verdad es que yo lo he visto como parte del ecosistema emprendedor, pero sobre todo como fan de ustedes, pues cómo han ido creciendo, cómo han llegado a otros países, cómo han llegado a tal. Y es de hay emprendimientos o hay empresas, organizaciones que yo veo cómo hay reacción de uno o de otro lado, ¿no? O muy bien o muy mal o no se entiende lo que sea. Pero con Unreasonable es de las pocas que siempre que cuento qué es lo que hacen, entonces dicen, qué padre, se Qué emocionan buena onda. y se ve Qué buena onda. esta escala. Qué Entonces, buena te onda. quería preguntar, ¿por qué crees que el mensaje de Unreasonable eh, cala con tantas personas, no solo emprendedores o mentores, sino con las personas? ¿Y cómo crees que esto ha ayudado pues, a que se pueda expandir mucho más fácil? Sí, es una buena pregunta y creo que te la voy a responder en diferentes ángulos. O sea, te voy a contar de mi experiencia personal, ¿no? Entonces, leo y encuentro esto de la casa donde vivían los emprendedores. En ese momento apenas había una edición del Instituto Irrazonable, era todo lo que había en el histórico. Y veo, ¿no? Están resolviendo los PPUs, los pinches problemas urgentes. Oye, a ver, es un mensaje desafiante, ¿no? O sea, como que lo ves y dices, ay, o sea, pues no lo ves en el sector profesional tan seguido, ¿no? Y cuando vengo de entrevista, mi primera entrevista fue con Rulo, después de a José, y había mucha congruencia entre llevar a unos emprendedores a vivir a una casa, eso es raro. Después, decir PPUs, pinches problemas urgentes, eso es raro, es irreverente. Y luego conocí a dos chavos en chanclas, despeinados, que me hablaban de sus sueños y cómo les brillaban los ojos mientras me platicaban cuando me invitaron a ser parte del equipo. Y entonces todo tuvo sentido, ¿no? Y esta historia me la quiero traer unos años adelante porque esto obviamente permea a la cultura de la organización, ¿no? Y es algo persistente. Ahora uno de nuestros mentores, Arturo Galván, creador de la empresa que trajo Internet a Latinoamérica y consejero de Irrazonable, o sea, dice, oye, mi esposa me pregunta que sí, ¿por qué llevo tantos años enganchado con ustedes, no? Pues 10 años enganchado, tantas horas dedicadas a apoyar emprendedores, al consejo y demás. Pues es que el fuego y la pasión que transmiten con los ojos es algo que yo quiero en mi vida, ¿no? Y entonces este mentor que lo contratan grandes empresarios como asesor y que él mismo tiene sus propias empresas, encuentra algo tan genuino, tan auténtico y algo que realmente no puedes ponerle precio, no hay una transacción mayor que compartir lo que crees. Entonces, bueno, creo que esa es una gran razón para que haya permeado de esa manera. Creo que también hemos confiado desde el principio en el valor de la comunidad y entonces de manera genuina hemos sumado mentores para que trabajen con emprendedores, pero al momento en que trabajamos con emprendedores también hacemos que sus causas sean nuestras. Y entonces, cuando platicamos con una empresa que se viene uno de nuestros programas de aceleración extensos, pues claro, o sea, si me platicas del gran problema que es la falta de educación ambiental, o sea, lo vivo, lo creo, lo comparto, ¿no? Entonces, creo que podría ir por ahí un poco el por qué ha crecido tanto. Creo que al final también nosotros como organización hemos ido madurando e iterando, no iterando en lo que creemos, porque desde el principio nuestra misión ha estado basada en crear un mundo donde nadie sea esclavo de sus circunstancias. Ahí está nuestro why. Y lo que hemos cambiado, y obviamente, pues de acuerdo a demanda y lo que necesita el ecosistema es cómo resolvemos o cómo hacemos, ¿no? Entonces hemos creado programas presenciales, virtuales, multietapa, con gobiernos, con corporativos, con fundaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poquito por ahí. Creo que no hay salsa secreta, o sea, si tuvieran que quedar con una idea es ser auténtico, ser genuino y ser congruente, ¿no? Oye, Sabi, justamente con lo que tú dices de que se ve la pasión en los ojos y comparto y que creo que es lo que siempre ha diferenciado. Eh, en las incubadoras, en las aceleradoras, siempre se habla mucho pues, de qué le pueden aportar a los emprendedores, ¿no? Y qué pueden aprender los emprendedores de la misma. Pero yo creo que
estar con tanta persona que les brillan los ojitos, que saben, que han olvidado más de cierto problema de lo que muchos vamos a aprender en nuestra vida. ¿Qué, qué es lo que ustedes como institución y tú, Xavi, como individuo, le has aprendido? Ya sé que estamos metiendo todos en un saco, pero ¿qué le has aprendido a trabajar con tanto emprendedor social de tantos lugares distintos? Sí, no, la verdad es un súper, súper honor, o sea, algo que considero una bendición en mi vida, ¿no? Porque constantemente me siento inspirada y me siento retada a hacer mejor lo que hacemos, porque pues sí, nuestra vocación está en ayudar a que estos emprendedores puedan crecer sus soluciones de manera consistente, escalable, y sustentable, ¿no? Entonces, primero es una bendición muy grande y creo que lo primero que les he aprendido es la pasión y la manera en que se enamoran de un problema, ¿no? Y es una cosa chistosa decir enamorarte de un problema, pero es tal cual, o sea, a donde quiero llevarlo, ¿no? O sea, están tan apasionados por resolver un problema que hoy su empresa puede llamarse A y se puede dedicar a A, pero el problema es tan real para ellos que van a encontrar muchas otras formas de resolverlo y que van a dedicar su tiempo, el tiempo extra libre que les quede para poder ayudar a que se resuelva desde otra vertical, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro, y hablamos mucho de ellos, que son de la primera generación, Someone Somewhere, ellos en realidad, pues no es que soñaran con hacer una marca de ropa, ellos hoy son una empresa que comercializa productos para moda outdoors, gorras, mochilas, playeras, cases para computadoras y demás, que se venden en México, en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Increíbles diseños, increíble calidad. Y cuando empezaron, pues no es que su sueño más grande fuera comercializar productos en Internet, ¿no? O ropa, sino se dieron cuenta que el problema en México del número de artesanos, son 12 millones de artesanos en México y el 90% vive por debajo de la línea de bienestar, ¿no? Y entonces para ellos fue muy claro cómo tender el mercado o acercarlos al mercado con productos que fueran pues más demandados, que se pudieran vender a un precio mayor, era una forma de darles pues una salida a esa situación a la que se enfrentaban, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me inspiran. O sea, personalmente, tantas historias que podría contar. Hemos trabajado con más de 300 empresas hasta la fecha, de las cuales 90% siguen vivas, ¿no? Y creo que ahí viene otro punto, como la apertura que tienen para compartir lo que saben, ¿no? Y eso se me hace maravilloso porque emprendedores que se han conocido en programas o que incluso no coincidieron en una generación de un programa, sino después los presentamos por cualquier razón y resultaron ser vecinos o lo que sea, ahora se reúnen para retroalimentarse, ¿no? Y entonces, aunque ya son empresas que a lo mejor no están en etapa temprana, están en etapa de escalamiento o de crecimiento, se reúnen y rebotan y piden retroalimentación entre ellos, ¿no? Y entonces, claro que qué diferente que tú solito te estés quemando las pestañas y te rompas la cabeza pensando en cómo resolver algo que estás enfrentando en tu empresa, con tu equipo, con lo que sea, a que alguien que ya lo vivió te diga, oye, yo hice esto, pues ni siquiera te vayas por otro camino, haz lo que yo hice, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas se me hacen mega inspiradoras y creo que, no sé, si lo pudiera extrapolar y llevarlo a la dinámica social que vivimos en nuestro país y en la región. Si fuéramos un poquito más así, o sea, creo que viviríamos mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Independientemente del emprendimiento, o sea, si con tus vecinos, si con tus compañeros de trabajo, si con tus compañeros de la universidad o con quien sea, pudieras sentirte en apertura para compartir y bueno, de mis errores aprende y caminemos como más rápido y en mí apóyate, creo que podríamos hacer esto un poquito más llevadero para todos. Perfecto. Oye, Xavi, y ahora el otro lado, porque trabajan con mucho emprendedor, pero como tú mencionaste también con mucho mentor. Obviamente le aprenden mucho a todos estos mentores, ¿no? Pero, ¿qué creen, o más bien, qué piensas tú eh, que los mentores de Unreasonable le han aprendido a Unreasonable como institución o como individuos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Voy a hacer un paréntesis de estos mentores de los que habla Sebas, que sí son personas que podríamos decir que son gente que ya la hizo, ¿no? O sea, Arturo, el creador de la empresa que trajo Internet a Latinoamérica, Lorena Guillé, directora de Fundación FEMSA, alguien que dirige un fondo de 200 millones de dólares, un expresidente, o sea, gente que la ha hecho en grande. Me voy a regresar a lo que te contesté hace rato, ¿no? O sea, creo que este sentimiento genuino de que te voy a sumar a esta causa para poder pues resolver los problemas sociales y que tu talento sirva para que alguien que ya trae en sus manos un modelo que puede combatir frontalmente un problema como la educación o como la falta de acceso a agua potable
alguien lo pueda o sea, resolver a través de tu experiencia, es algo que les gusta o que disfrutan o agradecen mucho poder ser parte. Creo que sí, pues algo que han aprendido también es que puede ser divertido hacer cosas así de profundas, porque algo en nuestro método es que pues nos gusta mucho bailar y disfrutar lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro que todo lo hacemos diferente y en lugar de llevarte al aula de congresos de un hotel, en sillas de formato conferencia, mejor te llevo a vivir a una ex hacienda, a que andes en chanclas y bermudas todo, pues, todo una semana o 2 semanas y que puedas convivir y compartir en un esquema pues completamente diferente, ¿no? Igual, la verdad es que, como dice Xavi, tienen una red de mentores increíbles de todo tipo de background. Varios de ellos ya se han dado una vuelta por aquí, por el podcast para Increíble. compartir. Entonces, Javier, Pepe, Mercedes y muchos más. Buenísimo. Entonces, para que necesiten, pues ya saben. Y pues si ya tienen su empresa social, pues métanse con Unreasonable. Oye, Xavi, te quería preguntar, bueno, Express, porque aunque en muchos episodios hemos hablado del emprendimiento social, tengo una filosofía que nunca sabes cuál es el primer episodio para alguien, ¿no? Entonces, ya sé que esta es muy básica, pero para ti, ¿qué es un emprendimiento social? O para Unreasonable, ¿qué se considera un emprendimiento social? Nosotros entendemos a las empresas que están generando impacto social ambiental como aquellas que cocinan un modelo de negocios que tiene intrínseco el impacto. ¿Qué significa esto? Que haces dinero mientras haces el bien, ¿no? Entonces, como ejemplo, les platicaba hace un momento de Someone Somewhere, y entonces ellos sí venden ropa, playeras, gorras, tal, pero el problema que están buscando resolver es el llevar ingresos o incrementar los ingresos en los artesanos en México, ¿no? O por ejemplo, Rutopía, que están clavadísimos con llevar un poco más del pastel del turismo y de la derrama económica que deja el turismo a las comunidades en situación vulnerable, muchos de ellos en situación de marginación, a través del diseño de experiencias ecoturísticas y de turismo alternativo padrísimas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta en corto, o sea, son emprendimientos que son modelos de negocio que tienen el impacto clavado desde dentro, que facturan, que generan empleos, que están pues, registrados y caminando, pero además tienen un propósito igual de importante sobre resolver un problema social o ambiental. Perfecto. Y te quería preguntar porque ya llevo unos años en México, pero pues es relativamente nuevo en comparación de, por ejemplo, Gran Bretaña, que es donde empezó el emprendimiento social. Desde que tú entraste a Unreasonable ahora, en 2023, ¿cómo has visto cómo ha evolucionado el emprendedor social y cómo ha evolucionado la percepción y el apoyo o desapoyo, si esa es una palabra, al emprendedor social? Pues ahí te va una respuesta muy opinionated porque es mi opinión y no hay más evidencia que lo que yo he visto. Entonces, en primer lugar, creo que es algo que o sea, ha crecido, va a la alza el tema de la creación de empresas que generan impacto social o ambiental, que son buenas para el mundo, como es el eslogan de Sistema B. La realidad es que a mí me gusta pensarlas como las empresas del siglo XXI. O sea, yo no concibo pensar que hemos llevado la tecnología y la inteligencia hacia lugares tan vanguardistas, pero todavía estemos dispuestos a crear empresas que le hacen mal al mundo, que tienen malas prácticas ambientales, que tienen malas prácticas sociales, que perpetúan la pobreza, que perpetúan la marginación y demás, ¿no? Entonces, para mí, la respuesta sencilla es sí van a la alza, pero también es algo que deberíamos de pensar que debería suceder cada vez más. O sea, como que en este mundo ideal al que ojalá pronto lleguemos, cuando tú vas a dar de alta tu empresa ante el SAT o cuando te vas a registrar, deberían de preguntarte, oye, a ver, ¿cómo cuidas estos aspectos, no? O sea, ¿cómo cuidas al planeta? ¿Cómo cuidas a las personas? ¿Cómo le haces una buena empresa, no? Me inspira mucho pensar, por ejemplo, en Holanda, tengo una gran amiga que trabaja en un incubador en una universidad en Holanda y ellos pues ni siquiera apoyan una empresa que no cumpla con las tres hélices, ¿no? O sea, tiene que ser un buen negocio, tiene que ser bueno para el planeta y tiene que ser bueno para las personas, ¿no? Entonces, no sé, me inspira a pensar que cada vez lo normalizamos más. Creo que algo que sucedía hace 8 años que yo entré al ecosistema es que veíamos a los emprendedores sociales o como locos, inadaptados, o como heropreneurs, ¿no? Como, wow, qué tipazo Salvador que decide hacer estas cosas que nadie más quisiera hacer y él sí lo quiere hacer, ¿no? Entonces, creo que, o sea, digo, hemos ido aprendiendo que hay
sistemas y hay modelos que permiten que lo puedas hacer bien, sigue siendo complicado, porque al final, al tú perseguir un propósito social, pues digo, el tema de pagos, el tema de costos y demás, complica mucho el hecho de salir avante en términos financieros y pues al final, cuando te enfrentas al tema de pago de impuestos, a las regulaciones y demás, te miden igualito que miden a cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, creo que también sería bueno empezar a pensar en cómo desafiamos un poco al sistema fiscal en ese sentido, porque pues mucho de lo que hacen estos emprendedores pues alivia o soluciona los problemas que enfrentamos como país y como región todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese es como mi sentimiento al respecto. Perfecto. Oye, Sabi, ¿por qué crees, con lo que tú dices, que, entre comillas, tardó tanto? Tardó tanto esta parte de pensar de no solo voy a poner mi empresa y maximizar la utilidad y que me dé igual el mundo, sino, pues es que lo que siempre digo, le dije, es que te valga el mundo es como si rayas tu propio carro, o sea, como que no me hace mucho sentido. Y me pasa sobre todo cuando tenemos ponentes que están en la parte de emprendimiento social y luego hago este chiste que cuando lo dices en voz alta suena tan obvio que como que hay una parte que dice, neta, no se nos ocurrió antes, o sea, como es tan obvio que deberían de ser todas las empresas, que les importe la gente, que les importe el medio ambiente, que les importe, pues que sean económicamente rentables para que no se acabe ese esfuerzo. Ujú. ¿A qué atribuyes que nos hayamos tardado tanto tiempo en hacerlo una prioridad y que, como tú dices, ojalá sea más que una prioridad, una normalización, ¿no? O sea, Claro, como que ni llame la atención o que ni tengas que usar el término emprender social, porque pues sí, eres emprendedor, tienes que poner esto. claro. Pues mira, yo creo que, o sea, siendo justos con la historia, también Ujú. como humanidad hemos ido avanzando en nuestro set de valores y la forma en que entendemos nuestra dinámica, ¿no? O sea, creo que, no sé, o sea, cosas tan sencillas como cuando antes estaba permitido fumar en los aviones y como que ahora lo piensas y dices, ¿cómo? O sea, me asfixio, ¿cómo podrían fumar en los aviones, ¿no? Entonces creo que ha sido un poco un tema de nuestra misma pues nuestro mismo progreso como humanidad, el cómo comprendemos el mundo, nos comprendemos a nosotros, nuestras dinámicas, nos hemos reproducido a velocidades pues como sin precedentes, entonces somos muchos más y como que todos los factores de pronto hacen pensar, oye, a ver, el agua se nos va a acabar, estamos emitiendo demasiadas toneladas de CO2, hay cada vez más brecha entre ricos y pobres, hay cada vez más problemas de seguridad social, seguridad alimentaria, cuando analizas como el contexto, pues te das cuenta de que cosas tienen que cambiar, ¿no? Y si bien dices, o sea, el concepto de emprendimiento social puede tener menos tiempo y puede ser algo que a lo mejor está en boga desde hace 10 años o ha tenido como más auge 5 años, pues la realidad es que siempre han habido empresas que buscan hacer las cosas un poco diferente, ¿no? Pero que se haya vuelto algo moralmente imperativo como humanidad, yo creo que es algo mucho más reciente, ¿no? Desde que definitivamente no puedes omitir las estadísticas, no puedes omitir lo que se ve allá afuera. Y entonces la responsabilidad que tenemos es tomar en nuestras manos, pues, modelos que nos permitan revertir las cosas que hemos ido, pues, construyendo como humanidad también, ¿no? Perfecto. Oye, Sabi, Oye, Sabi, algo que desde el principio ustedes han hecho es esta parte de colaboración, ¿no? O sea, colaboran con los emprendedores, ayudanles con esto, colaboran con las empresas creando estos programas pues para cubrir diferentes necesidades con gobiernos, etcétera. Eh, ¿Cuál es el rol de las empresas grandes y y de los gobiernos locales o nacionales, o cuál debería de ser su rol para fomentar justamente pues, que siga creciendo esta ola de emprendimiento social? Sí, fíjate que más allá que emprendimiento social, están de verdad tomando una responsabilidad interesante como consecuencia a nuestra demanda como consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede durante la pandemia? Pues se pone muy dura la cosa, desde ingresos, desde estar encerrados, la salud y demás, ¿no? Y entonces hubo un punto de inflexión, fue un punto de inflexión la pandemia 2020, porque como consumidores empezamos a evaluar mejor las marcas de las que queríamos consumir, ¿no? Y entonces estábamos dispuestos a dejar de consumir completamente de cierta marca de café porque hicieron prácticas bien mala onda con sus empleados. O estuvimos dispuestos a empezar a consumir otra marca porque hacen cosas muy buenas para con sus empleados y el planeta, ¿no? Entonces, este poder que tenemos como consumidores los ha empujado a que estén volteando a ver temas de innovación social, ¿no? Entonces,
recientemente montones de marcas en muchas industrias han lanzado retos de innovación y de emprendimiento con impacto, buscando premiar, pues, a lo mejor en formato premio o a lo mejor en formato simplemente impulsarlos a jóvenes que tengan ideas o que tengan ya proyectos avanzando y ellos quieren casarse, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues si yo tengo cierta lana para meterle al tema de responsabilidad social o a mi tema de fundación, lo voy a hacer a través de retos de emprendimiento o de innovación para apoyar a los que ya están haciendo cosas allá afuera, ¿no? Entonces, tiene un rol bien importante, pero el más importante lo tenemos nosotros como consumidores. Si nosotros exigimos y empujamos, claro que se cuadra, ¿no? Entonces, creo que acá vale la pena como sí ser como muy conscientes, ¿no? De a quién le estás comprando y por qué lo estás haciendo y qué prácticas tienen y demás. Yo personalmente te puedo decir que nosotros nos hemos podido enganchar con corporativos bien inspiradores, Citibanamex desde hace 10 años, con Coppel, con PepsiCo, tenemos un reto padrísimo que se llama Empoderador, con Colgate, bueno, tantas más que pueden después consultar. Y creo que vale la pena también que quien escucha, si tiene interés por entender cómo arrancar en el camino del emprendimiento, se enganche con las redes sociales de organizaciones como Unreasonable México, también Disruptivo Social Lab y tantos más que constantemente están lanzando oportunidades, porque no solo es un premio de me reconocieron, o sea, va dinerito de por medio, que al final suele ser un factor que ayuda a que puedas pues dar como el chispazo de arranque de tu idea o tu proyecto, ¿no? Sabi, cuéntanos un poquito. Sé que han hecho una expansión fuerte a Latinoamérica. eh, y digo, ya sé que siempre hablamos de Latinoamérica como si fuéramos todos iguales, pero tenemos diferentes orígenes, problemas. O sea, hay muchas cosas en común, pero también hay cada cosa que hace único. ¿Cuáles han sido los retos de expandir la misión de Unreasonable a Latinoamérica, volviendo, o sea, respetando la esencia de lo que funciona en México, pero comprendiendo que es diferente el de Colombia, el de otros países, que el de México y que el emprendedor de esos países es diferente que el emprendedor mexicano? Totalmente. Fíjate que es de las cosas que más emocionados nos han tenido. Hace un año abrimos operaciones en 5 países más, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Y como bien dices, todos son muy diferentes, incluso los que están en Centroamérica, que geográficamente están muy pegaditos, son muy diferentes. Entendiendo eso, lo primero que hicimos fue correr un estudio antropológico. Hicimos un estudio antropológico en cada país para entender la esencia cultural, los intereses, la visión del negocio, los emprendedores y poder hablar en su idioma, ¿no? Entonces, algo que teníamos como paradigma previo a arrancar era, pues bueno, México es súper líder en la región, ¿no? O sea, para Brasil, que habla otro idioma, México es el referente. Y sí, culturalmente hemos influido mucho en estos países, el Chavo del Ocho, las novelas, a nivel de negocio también, pero sí hay muchas diferencias sustanciales, ¿no? O sea, si, por ejemplo, lanzar una convocatoria, nosotros decíamos siempre, hey, emprendedor, ¿no? O hey, emprendedora. Y la realidad es que no llama igual. Por ejemplo, aprendimos que en Centroamérica prefieren llamarse empresarios. Y entonces es diferente cómo le hablas a un empresario. Y de hecho, te puedes meter en Google y tú buscas emprendimiento El Salvador y el tipo de cosas que te salen son como más en el perfil de autoempleo, ¿no? Gente que tiene carritos de hot dogs y demás. Pones empresarios y entonces ya es una cosa verdaderamente diferente. Entonces, eso fue lo primero. Creo que hace una diferencia importante para nuestro arranque de operaciones allá el empezar con una claridad del contexto, que ojo, es una claridad teórica, porque un estudio antropológico te arroja resultados basados en el contexto del día a día, pero hasta que vas y enfrentas y entonces lanzas una convocatoria y platicas con los emprendedores, extraes pues información real, ¿no? Y sí, la verdad fue muy certero. Aprendimos también, digo, lastimosamente, pero hubo emprendedores de Nicaragua que nos dejaron de contestar de la nada y nosotros, oye, pues no nos contestan y reaparecieron como a las 2 semanas y nos dijeron, ay, perdón, es que pensé que me estaban espiando del gobierno, ¿no? Entonces, pues cosas que tal vez no tenemos en nuestro contexto, pero que las realidades que enfrentan son pues muy diferentes. Impresionante ver el nivel de emprendimiento tecnológico que hay en El Salvador. Como saben, la criptomoneda es una moneda, o sea, las criptomonedas son una moneda aceptada en supermercados, abarrotes y demás. Entonces, tener emprendimientos como Dito Banks, que pues utilizan criptomonedas para tienditas y abarrotes y demás, ha sido bien enriquecedor también para nosotros, ¿no? Entonces, la realidad es que ha sido bien interesante. Estamos por lanzar los aprendizajes de nuestro estudio antropológico en la región.
porque queremos que sea un recurso público para que cualquier emprendedor, emprendedora, empresario que quiera expandir sus operaciones a esta región, pues tenga visibilidad de cómo se ve el contexto, ¿no? Y bueno, extra contentos porque vienen, estuvieron en México ahora una semana en una hacienda en Guanajuato, viviendo el programa, la primera parte de su programa de aceleración presencial, junto con mentores, inversionistas, expertos, el equipo y demás, que aprendimos que es importante, ¿no? Porque al final tener operaciones 100% remotas, pues permeaba en esto que les decía de que para nosotros la creación de comunidad es importante. Entonces, con esta semana presencial, pues precisamente robustecimos y como que tejimos redes más cercanas para que ellos también, pues que geográficamente están tan cerquita, puedan, pues después volverse a buscar y demás. Hablando de Latinoamérica y de emprendimiento, eh, muchos países, incluyendo México, sin ir más lejos, México, Argentina, eh, entre otros, han tenido un boom de empresas unicornio. O sea, ha crecido bastante y muy rápido. Estamos al borde de una era dorada de emprendimiento en Latinoamérica. ¿Qué es lo que crees que está haciendo que cada vez más fondos extranjeros, fondos locales empiecen a decir, oye, aquí también hay talento, aquí también hay buenas oportunidades y hay mucho mercado, porque son muchos países con, con mucha población y con muchos diferentes niveles socioeconómicos? Sí, exacto. Mira, sí creo que es un auge, o sea, creo que cuando tienes ya casos de éxito como Rappi, Kavak, tantos más, entonces, pues tienes evidencia de que en la región hay talento calificado para crecer emprendimientos de esta naturaleza, ¿no? Personalmente, me siento obligada a decirles que me gustaría más que pensáramos en crear cebras en lugar de unicornios, ¿no? Y este concepto, quien esté interesado lo puede buscar en Google, empresa Zebra o Zebra Corporate, o sea, como ustedes quieran, es bien interesante porque al final lo que dice es que los unicornios son eso, un animal fantástico que nadie ha visto, nadie puede probar que es real, suena muy bonito, encandila y es bonito, pero pues es fantástico, ¿no? Y es de fantasía. Y entonces las cebras siguen siendo algo interesante porque en su bitonalidad, negro, blanco, encuentran forma de hacer un gran negocio mientras generan mucho impacto, ¿no? Entonces, la realidad es que me gustaría pensar que más bien estamos generando un ecosistema que solidifica operaciones para compañías que quieren hacer cosas en grande, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Creo que un complejo que hemos tenido como región ha sido el hacer las cosas en pequeño, el hacer las cosas para aquí, para local y demás, y el hecho de pensar en hacer cosas en grande, que no sean solo para la región, que sean para el mundo, pues trae un montón de bienestar para la región, ¿no? O sea, el crear más empleos de mejor paga, con sofisticación de procesos y de perfiles, o sea, hace cosas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que te diría y confiada también de que cualquier emprendedor o emprendedora que esté escuchando esto, si tiene ya el sueño y piensa en el modelo en el que quiere crecer esto para el mundo, pues que lo haga pensando en cómo convertirse en una cebra. Igual para los que quieran oír también más profundizado todo este tema de Zebra, tenemos todo un episodio al respecto con un amigo de Unreasonable, Juan del Cerro, que Buenísimo. literal se llama ¿Qué son las empresas Zebra? Zebra, perdón. Eh, ya nada más pongan Juan del Cerro en el podcast y le sale luego, luego. Como él dice en Excelente. el episodio, es el único. Entonces, pues nada, oye, Xavi, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que tú crees que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Tres pecados mortales, ¿no? Bye. Oye, voy a empezar con los nos. Yo creo que un no que desde siempre le digo a los emprendedores con quienes conecto es, no te guardes tu idea, o sea, como abandona el miedo a que te la roben, o sea, me causa como mucho conflicto cuando escucho que dicen, es que no quiero contar, es que me van a firmar un acuerdo de confidencialidad, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero cuando es una idea, cuando literalmente estás buscando validar que lo que está en tu cabeza en verdad va a tener éxito allá afuera, quedarte callado o resguardando, recelando esta idea simplemente te va pues a llevar al fracaso, ¿no? Entonces creo que ese es un primer no. Un segundo, no, por favor, no se presenten sin vulnerabilidades.
nada menos estimulante que un emprendedor que se acerca y te cuenta que es maravilloso todo lo que hace, porque ¿qué te deja o qué me deja? Pues cruzarme de brazos y decirle felicidades, sigue adelante, ¿no? Entonces, siempre hay algo en lo que te puede ayudar la gente, siempre hay algo en lo que te puede ayudar un mentor, un articulador de ecosistema o quien sea. Entonces, muestra también cuáles son estos puntos de dolor o de crecimiento que puedes estar teniendo, porque hay mucha oportunidad en ello, ¿no? Y la realidad es que creo que todos sabemos que empresas perfectas no existen, entonces puedes presentarte contándolo todo, ¿no? Y finalmente, y es importante que también se los diga, prohibido o por favor, no se permitan no disfrutar lo que hacen, que al final es un viaje complicado, pero debería ser algo que vayan gozando, que puedan celebrar cada hito, cada logro, por más pequeño que sea, porque al final construye el camino y es importante que lo disfrutes. Si no, vienen una serie de problemas que te terminarán haciendo abandonar, ¿no? Si detestas lo que haces, si te la pasas súper mal, si es constantemente algo que te desestimula, lo vas a abandonar. Entonces, bueno, creo que esa es la última. Y ahora sí me voy por mis sís. Y lo que sí deberían de hacer es conseguir un mentor o una mentora. Hace el camino muy distinto y hay mucha gente allá afuera que está deseosa de compartir lo que sabe como por sentido de trascendencia o porque quiere sumarse a algo más grande que ellos mismos. Otro sí es que puedan atender a una comunidad o formen parte de una comunidad. Hace también mucha diferencia en el camino. Y otro sí es que les recomiendo ser emprendedores open source, que comparten lo que aprenden, hagan posts de LinkedIn donde pueden compartir qué aprendieron de su equipo, qué aprendieron de un inversionista. Si alguien se acerca y les pregunta, vuélvanse un referente, ¿no? Y compartan lo que han aprendido en su camino, porque pues al final creo que podríamos evitar muchos descalabradas para muchos emprendedores también allá afuera. Perfecto. Oye, ¿sabes si alguien quisiera enterarse más de las iniciativas de Unreasonable? A lo mejor empezar su propia iniciativa o meterse en uno de sus programas o ser mentor, lo que sea. ¿Cómo pueden enterarse de lo que hacen en redes sociales? Estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Unreasonable MX, en TikTok como Irrazonables Podcast, pero si ponen Unreasonable también aparece, se escribe Unreasonable, entonces nos encuentran en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, en todo, ¿no? TikTok, en todas las redes y sí, constantemente compartimos ahí oportunidades para nuestros programas y para los programas de nuestros aliados y bueno, también algunos aprendizajes y cuestiones que creemos que pueden generarles valor, entonces para que vayan y nos den follow. Perfecto. Oye, Sabi, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchas gracias a ti, Sebas. Les mando un abrazo. Bonito día. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa qué te dediques, sigue innovando.